Padre, estamos agradecidos en este día por el Señor Jesucristo. Estamos agradecidos que Él es el lazo que tenemos y sin importar en dónde estamos en el mundo, te damos gracias que podemos estar juntos para esta fe en común y este Salvador en común que tenemos. Y Padre, gracias por Él, el que dijo que gracias porque Él sigue atrayendo a hombres y mujeres a Él en este día. Gracias por su muerte, su sepultura y su gloriosa resurrección. Y gracias en esta hora, en este tiempo del año. Y gracias mañana, que es el domingo de Semana Santa. Gracias que nos podemos maravillar por la gloria de nuestro Salvador resucitado. Gracias, Señor, porque podemos decir que yo sé que mi Redentor vive. Gracias, Señor, por Él, Jesús, y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias por tu palabra, que vive y es poderosa. Y oramos que esta noche, mientras consideramos tu palabra y la obra que tú estás haciendo en Costa Rica, que haya corazones que sean conmovidos a las necesidades y que podamos ver también los campos fuera de nuestros hogares y que podamos ir ahí. Oramos por esto y por el Evangelio en esta noche y oramos que almas sean salvadas. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a compartir mi pantalla aquí. Ahora, quiero iniciar leyendo 3 versos y voy a cerrar con un pensamiento y el propósito de hacer un reporte misionero es hacer conocer lo que Dios está haciendo en diferentes partes del mundo. Esto nos anima, pero quiero leer estos versos y mientras comenzamos esta noche, que estén en nuestras mentes y pensemos sobre algunas cosas que vamos a ver en estas imágenes. Y Mateo capítulo 9 dice, quiero dejar este pensamiento en ustedes. Mateo 9:35 dice, y Jesús fue a todas las ciudades y las villas enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando a los enfermos entre la gente. Y cuando veía a las multitudes, fue movido a compasión porque estaban como ovejas sin pastor. Y le dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por lo tanto, oren y pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Esta noche a lo mejor tú puedes decir, ese es un verso muy común de escuchar al principio de un reporte misionero, pero el versículo 36 que quiero dejarte, y mientras pensamos en lo que el Señor está haciendo en Costa Rica, lo que Dios ha hecho, y mientras pensamos que a veces hay glamour y emoción sobre los reportes misioneros, quiero que pensemos que el Señor, cuando vio a las multitudes donde Él estaba, dice que fue movido a compasión hacia ellos. Y espero que esta hora, mientras consideramos la obra de Dios en Costa Rica, que cada uno podamos ser movidos con compasión por aquellos que están en nuestro vecindario, que están cerca de nosotros, así como el Señor estaba. Y Jesús en las villas donde Él servía, Él era movido a compasión hacia esa gente. Así es que quizá esta noche, quizá no haya ninguno que sienta que el Señor le está llamando a las misiones, pero también podemos ver aquí que sin importar dónde estamos, si vamos a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, esperemos que estas palabras que Dios en su gracia me ha dado la oportunidad de servir en Costa Rica y algunas de estas imágenes espero que te animan, pero más que nada el ejemplo del Señor Jesucristo, porque Él fue movido con compasión por la gente a su alrededor. Y con eso en mente, espero que cada uno podamos pensar en esto, en dónde estamos sirviendo ahora, en este momento, y que seamos movidos con compasión por aquellos que están a nuestro alrededor. Y con esos versículos en mente, quiero empezar. Un hermano me envió un mensaje hoy y me dijo, le vas a dar
reporte misionero a tanta gente. No tienes que ir a ningún otro lado porque todo el mundo va a ver este reporte misionero. Y eso es maravilloso. Es maravilloso de que cada continente hay creyentes que están viendo lo que Dios está haciendo en Costa Rica. Y con eso en mente, más que nada, quizá como un reporte típico, sería dar específicos de qué ha pasado los últimos meses, pero yo quiero darles una gran imagen del trabajo en Costa Rica y algo de la historia de esto y cómo hemos estado involucrados y lo que Dios nos ha permitido hacer desde que llegamos a Costa Rica. Así es que no vamos a hablar específicamente de este momento, pero algo más amplio, una imagen más amplia. Mira, aquí puedes ver en esta imagen todo el rango de lo que puedes experimentar en Costa Rica, un país muy famoso por sus playas y sus animales y también un país que tiene ciudades y tiene áreas desarrolladas también. Puedes ver una imagen de la capital de San José, que ahí está. Sé que hay gente de todo el mundo escuchando y sé que algunos no son los mejores con la geografía como yo. Y si me mencionan un país que yo nunca he ido, no sabría dónde está. Así es que no hay juicio para aquellos que no saben dónde estaba situado Costa Rica. Pero, pero yo creo que aquí algunos preguntan, ¿cómo es la vida en la isla? Déjame decirte, Costa Rica no es una isla y puedes manejar ahí sin importar dónde vives. Si vives en Canadá o en Sudamérica, puedes acceder manejando a Costa Rica. Así es que puedes ver este mapa de América Central. Está Guatemala en la frontera con México, Belice, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y Costa Rica está en la mitad, pero más al sur de América Central. Y luego está Panamá en el sur de Costa Rica. Ahí es donde Costa Rica está situado en el mundo. Otro mapa para darte una idea de cómo Costa Rica tiene 7 provincias. Ves la capital, San José. Y ahí en el mero centro del country, del país, hay una distancia igual a cualquier costa. Si manejas 6 horas estarás en Panamá y 6 horas estarás en Nicaragua también. Así es que San José está en el centro del país. Esa es una imagen de nuestra familia, la más reciente que pude encontrar, mi esposa Rebeca, mi hijo mayor Matías y Tomás, el menor. Esto fue en enero de este año para darte una idea de cuando nosotros nos mudamos a Costa Rica. Matías tenía 9 meses y ahora tiene más de 2 años y medio que estamos en Costa Rica. Eso te da una idea de cómo es nuestra vida diaria. Ese es el centro de San José. No puedes ver nuestra casa ahí, pero ahí está en algún lugar. Y vivimos en el este de la ciudad capital y ahí en el centro está el Parque Central de Costa Rica, el Parque Sabana. Está en el centro un gran parque y un estadio nacional de fútbol en el corazón de la ciudad. Como puedes ver, la población de Costa Rica tiene más de 5 millones, pero 2.2 millones viven en el área metropolitana de San José. Así es que aquellos que viven en grandes ciudades saben cómo las ciudades que están alrededor también se unen. Así es que la mitad de la población del país vive en la capital de San José. Puedes ver esta imagen ahí. Y esto es como un resumen. Sé que algunos pueden saber mucho o poco o nada de Costa Rica. Ahí se habla el español. Más o menos el 10% de la población habla inglés. El salario, la forma de vida, el salario mínimo, ahí son $500 por mes. Y quizás suena mucho para algunos o no mucho para otros, pero uno de los salarios más altos, salarios mínimos más altos son $500 por mes.
La religión también, 75% se identifican como católicos y eso es un número nominal, muy nominal. Algunos solamente tienen el nombre, pero nada más. La religión dominante en cada lugar es la Iglesia Católica, siempre está en cada pueblo o ciudad. Me gusta siempre compartir esto para aquellos que no conocen a Costa Rica. Es muy interesante. Costa Rica es el país más grande del mundo que no tiene fuerzas armadas. Así es que después de la guerra civil en el 48 fue abolido el ejército y todavía es el país más grande del mundo que no tiene fuerzas armadas. Eso es algo interesante, una información. Quizás eso es algo que vas a necesitar alguna vez en tu vida. Y vemos la historia del trabajo, regresando muchos años y voy a poner la siguiente imagen. Esta es una imagen de Doug y Kathleen Reed y sus 4 hijos que llegaron a Costa Rica y sirvieron en Cuba por 5 años antes del comunismo y la revolución cubana que los hiciera salir de Cuba. Después de 5 años pasaron algunos años en Canadá y en el 73 Doug y Kathleen y sus 4 hijos se mudaron a Costa Rica y se mudaron y se posicionaron en ese tiempo en un pequeño pueblo que se llamaba Villa Colón, que ahora se llama Ciudad Colón. Y el primer año es una ciudad muy ocupada y para que te des una idea de cómo han cambiado el tiempo, dicen ellos que cuando llegaron en el 73 solamente había 3 personas que tenían vehículos ahí. Así que solamente había 2 vehículos en todo ese pueblo y ellos eran el tercero. Pero si ahora vas a esa ciudad, te das cuenta que hay muchísimo tráfico. Así es que te das cuenta cómo ha cambiado en el tiempo el país, cómo ha despegado y cómo ha sido diferente ahora. Y esta es otra imagen de Doug y Kathleen de los últimos 5 o 6 años. Y como alguien sabe, Don Reed tuvo problemas de salud en sus ojos y este pasado septiembre de 2019, él murió en Costa Rica para estar con el Señor después de 46 años de servicio en el país de Costa Rica. Así es que él encantaba tocar el piano y aún cuando tenía muy poca salud, él se sentaba en el piano y tocaba cualquier himno que te imagines. Y un hombre que sirvió fielmente con su esposa, Kathleen, ella todavía está aquí en Costa Rica y ella y sus hijas todavía viven ahí, sus esposos. Y recientemente, algunos han visto el obituario reciente, creo que fue publicado su obituario. Las asambleas actuales, para que te des una idea del trabajo, hasta dónde se extiende, este es un mapa y los puntos traté de ponerlos lo más preciso posibles. Puedes ver a San José en el centro del mapa aquí y actualmente hay 6 asambleas en el país y puedes ver que hay 2 que están juntas. Una mientras sales de San José, Ciudad Colón, donde los Reed trabajaron muchos años y siguen trabajando ahí. Mr. Reed trabajó ahí por los últimos años de su vida y muchas de las asambleas y el fruto de ellas se ha dado. Las 3 asambleas que están cerca de San José son los creyentes por el trabajo de los Reed y muchos que venían de muy lejos para estar en una asamblea y se bautizaron y formaron parte de eso. Así es que eso es el fruto del trabajo de Doug y Kathleen al paso de los años. Para que te des una idea de la distancia, el más lejano allá al norte, el más del norte, ese es 1 hora de San José, 1 hora y media de San José, para que tengas
una idea de la distancia. Y en San Ramón, ahí son como 45 minutos, una hora de San José. Y por supuesto, y están en un área muy confinada de la capital. En términos de interés, algunos preguntan cómo se ven las asambleas o los auditorios en San Ramón, para que te des una idea de algunos de los edificios de las asambleas. Ese es el edificio de Ciudad Colón. Ese es el edificio de el norte de San José. Este es uno más pequeño al sur de Ciudad Colón. Esta es una imagen del auditorio. Este es Grecia. Y para que te des una idea del tamaño de las asambleas, va desde la más pequeña, que tiene a 6 que se reúnen, y la más grande, quizá 30, para que tengas una idea de lo más pequeño es de 6 y los más grandes hasta 30 creyentes en comunidad en estas asambleas. Y esta es la otra asamblea, ahí también en San Juan de Dios. Para darles, como les he mencionado, un resumen de diferentes cosas que el Señor nos ha guiado a ser parte de aquí en Costa Rica, y sin orden cronológico, pero de una forma muy general, las cosas que hemos visto que son necesarias y tenemos carga por ellas. La primera es literatura evangélica. Eso involucraría distribuir calendarios y libros para el principio del año. Esta es una de las villas donde podemos ir a compartir textos también. Estos son algunos gente de Costa Rica que le hemos dado textos y les pedimos una foto para que te des una idea de dónde se distribuye los libros. Otro hombre recibiendo un folleto del Evangelio de Juan 3:16. Y otro trabajo en el que estamos involucrados recientemente, puedes ver que en el mapa de San José, allá en la frontera con Panamá, en el Caribe, hay algunas tribus indígenas que algunos ni hablan español. La generación más joven quizá lo va a hablar y lo va a aprender, pero todavía hay mucha gente que no hablará español. Y hay dos tribus. Hay uno que se llama el Quebecer y tienen como 17,000 en Costa Rica que son parte de este grupo y hablan su propio dialecto. Y hay otro dialecto y otra tribu de indígenas que se llama el Bribri, así se llaman. Y lo que llamó nuestra atención haciendo investigación, nos dimos cuenta que ellos solamente habían recibido el Nuevo Testamento hasta 2007. Tim Mill fue un trabajo de él y algunos otros. El Nuevo Testamento fue traducido a su dialecto de Bribri en 2007 y eso llamó nuestra atención y el hermano Ross Penston estaba ahí y buscamos a la gente y se lo llevamos y fuimos capaces de, ese es el lenguaje, el dialecto, y sería un bonus para quien pueda mencionar eso. Si alguien reconoce los nombres son casi igual que en español, Juan 3:16, por eso está así. Pero los nombres son en español, los nombres de la traducción para la Biblia, pero ese es el dialecto, el que puedes ver. Y esa es la primera vez que el Bribri se imprime en algo de literatura evangélica, pero distribuimos miles de estos y pudimos distribuirlos. Y cuando estábamos haciendo eso, también nos cruzamos con un hermano que estaba involucrado en la traducción de su Biblia. Y fue un encuentro interesante, un hombre que sus padres fueron misioneros del sur de los Estados Unidos, pero él nació entre estos indígenas. Así es que él creció
aprendiendo el dialecto y trabajó con otra gente también. Y nos sentamos con él y le dimos algo de historia y él nos dio historia del trabajo con estas tribus y el trabajo que se necesita para traducir la Biblia en estos dos diferentes dialectos. Y algunos de ustedes han formado parte de la traducción de estos evangelios. Y el Señor usó ese encuentro para humillarnos también, porque estábamos orgullosos del trabajo que estábamos haciendo, cruzando estos ríos y viajando en estas carreteras. Y se oía como algo muy aventurero, pero este hermano nos dijo de cómo su misión es que toma sus maletas y escala montañas por 3 días para predicarle a esta gente. Y se detiene y comparte el evangelio. Y es un hombre muy interesante. Y creo que el Dios lo usó para humillarnos. Nosotros manejamos 2 horas, pero él camina 3 días para introducirse a la jungla. Así es que ahí está el texto de Bribri, de Juan 3:16, y ojalá podamos regresar ahí y distribuir más. Así es que la idea de sembrar la semilla, dejar la palabra que fluya y que Dios haga la obra. Y creo este verso aquí porque es un verso de que me tengo que recordar cada día. Así que ni el que planta ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. Y lo tomo como un verso que nos humilla, pero también nos anima, porque dejamos los resultados para el Señor. Así es que esa es una área que hemos estado involucrados en la literatura del Evangelio, en el predicar el Evangelio también. Aquí está una imagen familiar, el hermano Juan que está predicando allá. Ese es la predicar el Evangelio en cualquier lugar. Hemos tenido series que hemos estado compartiendo en todos los lugares en San Juan de Dios, y hay otra reunión al final de la conferencia. Esta es una asamblea también que estaba sucediendo en Guápolis. Están los niños reuniéndose y hacemos todo esto en los edificios de las asambleas. Y como la mayoría han experimentado, muchas veces tenemos que salir con el evangelio también. Es conveniente invitar gente y les decimos, va a ser la reunión a esta hora y esperamos que ellos lleguen. Pero el Señor no le dijo a sus discípulos que salieran también. Nada malo con predicar en los edificios, pero también estamos saliendo. Es lo que estamos haciendo en diferentes centros comunitarios, diferentes barrios, en gimnasios, donde sea, donde esté la gente, donde sea más probable que puedan venir a una reunión como esta, o vamos a donde no haya ninguna asamblea. Esto estamos predicando 45 minutos lejos de donde estamos, así es que es poco probable que ellos hubieran venido a nuestros edificios, pero aquí está otro. Estamos en un campo cafetalero y estamos predicando al aire libre. Depende de dónde vivas, en diferentes países, esto quizá no se dé, pero solamente el hecho de salir con el evangelio y dejarle los resultados al Señor. Había una mujer en ese gimnasio, en la imagen del gimnasio, que ella vino a esta reunión y por las primeras 3 noches ella fue la única que vino. Fue una de las primeras series del evangelio donde habíamos invitado gente y teníamos un equipo que nos ayudaba. Pero ella es la única que vino por 3 días. Y le estaba preguntando por qué vino, por qué seguía viniendo. Y su historia era que creo que 40 años atrás, antes de todo el desarrollo del gimnasio, dice, 2 hombres aparecieron en mi barrio. Y fue muy similar a lo que ustedes están haciendo. Alguien se paraba y cantaba algunos himnos y luego alguien predicaba, eso era todo. Y dijo que 40 años atrás, en una carpa,
ellos estaban predicando y no recuerda sus nombres ni quiénes eran, pero ella fue salva 40 años antes. Y quizá esas personas que pusieron esa carpa nunca habían escuchado de esa mujer, pero aquí está una mujer que la palabra fue sembrada en ella y dio fruto. Y así es que tú nunca sabes dónde está cayendo la semilla y el ánimo y cómo el Señor va a usar eso en una situación como esta. Así es que esto es una palabra de ánimo. Así es que está el compartir el evangelio. Este es un restaurante también, allá en las montañas. Así es que en cualquier lugar donde la gente esté dispuesta a venir, es un buen lugar para compartir el evangelio. Aún en el patio de una casa, las primeras series del evangelio, un mes después de que llegamos, con la ayuda de un hermano que estaba ahí, él nos ayudó a hacer esto. Así es que la idea de que el Señor es el que nos exhortó y exhortó a los discípulos de ir al mundo y predicar el evangelio. Vayan a donde está la gente. Sí, hay necesidad de tener las reuniones del evangelio, pero también necesitamos salir en cualquier forma en la que se manifieste en la comunidad o en el país donde estés. Necesitamos salir en todo el mundo y predicar el evangelio. Así es que ya vimos la literatura, la predicación, y otra área que estamos trabajando es la enseñanza bíblica. Este es Juan, que está ahí compartiendo, y hemos tratado de iniciar conferencias en Costa Rica para que toda esta gente disfrute, y ya tenemos un flujo en cada marzo y septiembre, tenemos conferencias, y puedes ver aquí que estamos aquí en la Asamblea de San Juan de Dios, y Juan vino a la primera cuando empezamos en septiembre de 2018, y hemos continuado cada septiembre y marzo, y hemos tenido a los creyentes aprendiendo de enseñanza de hermanos de diferentes países, y puedes ver aquí al hermano Sean también en otra conferencia. Mark de Nicaragua también pudo venir. Marcos Tulio de Panamá también vino. Así es que tener a los creyentes aprendiendo durante un fin de semana, y algunos toman esto por hecho, pero todos los creyentes en Costa Rica se animan mucho por esta conferencia semianual que tenemos. Y puedes ver ahí los creyentes juntos compartiendo, y algo que nos anima mucho desde la primera conferencia es que había un creyente que venía de otra asamblea, que no había visto a otro creyente de otra asamblea en 4 años. Así es que hay ánimo, juntar a los creyentes, hacerlos que estén juntos en la enseñanza de la palabra de Dios, y les ha sido de mucho ánimo aquí en Costa Rica. Hay otra conferencia, o como le quieras llamar. Este es el hermano Marcus, que vino de México en noviembre del año pasado. Esa fue la asamblea en Ciudad Colón. Otra bendición para los creyentes allá es que con mucha generosidad de hermanos en Canadá, hemos recibido libros en español de muchos tipos, algunos de México también. Los creyentes han podido tomar esta literatura, y es de mucho ánimo verle cómo se emocionan, y ponemos una mesa ahí con algo de literatura para que ellos puedan llevarlos a su casa. Otra área de trabajo, y es un trabajo que Rebeca y yo, una de nuestras mayores cargas siempre ha sido, ya sea en Canadá o en Costa Rica, es el trabajo con los niños. Y pongo estas imágenes ahí para que mostrarles, no para hablar de las reuniones o dónde fue, pero solo para que vean los rostros de estos niños. Muchos de ellos, quizá en muchos países, vienen de hogares destruidos, vienen de circunstancias difíciles, mamás solteras, quizá hogares con abuso, no tienen seguridad ni estabilidad, y para nosotros no hay un gozo más grande que ver a los niños aprendiendo los versos de la Biblia. Algunos nunca han estado bajo la palabra de Dios. Tuvimos una experiencia con uno de los primeros niños que hablamos acerca de la creación.
y de 30 niños, no había un niño que sabía cuántos días le tomó a Dios crear el mundo. Ninguno sabía. Y fue algo que experimentamos. Así es que la necesidad de compartir los fundamentos básicos en estos niños, y puedes ver algunos de los rostros ahí de diferentes niños. De nuevo, niños, la necesidad que hay allá, como dije, la inestabilidad en las familias y traerles el evangelio a ellos es un gran privilegio. Aquí hay otra reunión que sucedió ahí en una calle donde estábamos por un plantío de café y un hermano ahí, Ricardo, estaba compartiéndole a un grupo de niños ahí. Más niños. Esta es una imagen antigua, es mi hijo mayor, es una imagen vieja, pero quiero enseñarles esta foto como ánimo para aquellos que están involucrados con trabajo de niños. Quizá eres maestro para niños o cualquier cosa que estés haciendo para los niños. Sé el sentimiento que muchas veces dices, no vemos mucho fruto. He enseñado muchos años a los niños, pero no veo el fruto y quizá no vemos el fruto. Pero les muestro esta foto porque el muchacho que está saludando con los dos dedos se llama Antoine y él vino a las reuniones que teníamos en este centro comunitario y tuvimos dos semanas de reuniones especiales y luego continuamos por varios meses y teníamos la reunión de niños ahí. Y Antoine nunca se perdió una reunión. Algunas veces quizá él era el único que venía. Quizá no a la reunión de niños, pero a la reunión grande. Solamente él y su hermano se quedaban a escuchar el evangelio. Y después, algunos meses de trabajar ahí, estaba hablando con un hermano y le pedí que nos concentráramos quizá en otra área y dejamos esas reuniones ahí. Y Antoine se desilusionó y algunos niños, pero quizá 6 meses después que Antoine mandó un mensaje de audio a este otro hermano que estaba ayudando ahí, a Ricardo, y su mensaje fue este joven cantando Jesús me ama en español, Cristo me ama en español, una canción que se había aprendido, que fue a esas reuniones y de 6 meses después no lo había olvidado. Y nunca va a olvidar esa canción, ese niño o ese himno por el resto de su vida. Y un muchacho, un niño que quizá no fue salvo, no sabemos, pero por venir a estas reuniones por varias semanas y se aprendió unas canciones que nunca va a olvidar. Y eso es lo que sentimos, especialmente los niños que nunca han tenido contacto con el evangelio, es poner la Biblia en sus mentes, en sus corazones, y esto es algo que nos debe dar ánimo para aquellos que están enseñando niños. Ellos no lo van a olvidar, no van a olvidar lo que se ha depositado en ellos en esos años esenciales y en el tiempo que pasaron aprendiendo la palabra de Dios. Esta es otra imagen del trabajo con los niños. Y la gente nos pregunta a menudo, ¿está funcionando el evangelio? Bueno, tú ves esta foto y dices, bueno, es increíble ver a tantos niños y es una bendición tener tantos niños y ves otra vez aquí los rostros de algunos, pero luego hay otras veces cuando solamente hay 3 o 4 niños por una semana y esa semana ellos fueron los únicos. Nadie más vino esa semana. Así es que depende. No siempre son 50 o 60 niños que están ahí juntos. A veces hay 2 o 3, pero sus almas son tan preciosas para el Señor también. Así es que hacemos lo mejor por compartir la palabra con ellos. Otro grupo de niños, a veces cuando no podemos entrar al edificio, esta vez no había llaves para entrar a ese lugar, así es que tuvimos la reunión afuera y los niños pudieron cantar y disfrutar y algunos padres de los que también estaban ahí pudieron escuchar las canciones que estábamos cantando en la calle en esa ocasión. Otros niños también aquí.
Y un versículo que siempre me habla a mí es que el Señor tenía un amor y un cuidado por los niños y no hay tiempo desperdiciado. Por eso Él decía, dejen que los niños vengan a mí y no los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que para cerrar, creo que me quedan algunos minutos, algunas cosas para animarte. En el sentido, después de hablar con mi esposa, no para decir que los que no están aquí no han sido de ánimo para nosotros, pero aquellos con los que hemos cruzado el camino o que hemos caminado que hemos trabajado con ellos en Costa Rica han sido de mucho ánimo a nosotros. Y pongo esta imagen de una hermana ahí en el centro. Ella se llama Rosa y esta es una hermana que era de Nicaragua y su esposo murió y su hijo murió y se mudó a Costa Rica con sus dos hijas. Ahí está una de ellas a su mano derecha. Y Rosa vino y se unió a la asamblea aquí. Y después preguntó si podíamos llevarle el evangelio con su familia. Y ella quería a alguien que les compartiera el evangelio a su familia. Así es que después de varias semanas y trabajamos con el evangelio en ese barrio y más que nada nos encantó ver el esfuerzo de esta madre por su familia. Y 3 o 4 meses después de eso, su hija y su yerno y su nieto, todos se bautizaron y fueron salvos al inicio del año y luego se bautizaron unos meses después. Y esto fue de ánimo, como el Señor bendijo. Y él fue fiel a Rosa, una mujer que quería que su familia conociera el evangelio. Y el Señor la recompensó por su fidelidad y su deseo. Y ella vio a su familia llegar a ser salva. Ese es el bautismo que sucedió en esa asamblea. Y ahora su familia son partes de esta asamblea ahí en San Juan de Dios. Otro hermano que ha sido de ánimo, su nombre es Osman David. Es un hermano joven de Honduras que se mudó el mismo año que nosotros nos mudamos a Costa Rica. Y este es a las orillas de San José, en una asamblea de ahí. Y él ha sido de mucho ánimo también para mí personalmente. Un hermano que está ayudando en la asamblea en San Ramón, pero tiene una visión y un deseo y un corazón para el evangelio y compartir el evangelio en diferentes partes de Costa Rica. Y estar alrededor de alguien así es algo contagioso y ha sido un ánimo para mí personalmente. Un hermano joven que tiene un corazón por el evangelio y un buen amigo. Así es que él ha sido de mucho ánimo, un hermano de Honduras, Osman David. Otro hermano, Ricardo, de Ciudad Colón. Algunas de las imágenes, quizás lo viste a él, y desde el primer año que estuvimos aquí, todo lo que hicimos fue al lado de Ricardo. Es un buen hermano de la Asamblea de Ciudad Colón y trabaja con los niños y es alguien muy sólido y fiel en Ciudad Colón y tiene un corazón para el evangelio y ha sido de mucho ánimo para mí personalmente y me encanta trabajar con él. Otra imagen ahí de la hermana mayor que está ahí atrás. Si me preguntas quién es la evangelista más, yo te diría, es ella, doña Ángela, una mujer que conoce a tanta gente y trae a tantos a que escuchen el evangelio, trae a tantos niños para que escuchen el evangelio. Ella tiene una clase bíblica por 30 años, ha tenido una clase bíblica en su casa y tiene hombres de 30, 40 años que vienen y le abrazan, porque ellos eran niños en algún punto que corrían y ella los cuidaba y ella les daba compasión y ahora son hombres grandes. Así es que ella es una hermana con un corazón para el evangelio, de mucho ánimo para mi esposa y para mí, porque ella cuida de la gente y todo el trabajo que hemos hecho juntos en Costa Rica. Johnny y Mabel Marín, Johnny, él es nieto de John y Kathleen, que se regresaron a Costa Rica recientemente. Creo que ellos viven
a 2 horas de San José. En la costa puedes ver ahí el círculo afuera de Jacó y empezaron un gran trabajo allí en el lugar donde viven, donde están, una área donde tienen muchos contactos de sus padres que viven en esa área y han sido de mucho ánimo para nosotros. Allí, ellos trabajan en el Evangelio, ahí donde ellos están, y puedes ver aquí una imagen, hacemos lo mejor que podemos y confieso que no tanto como deberíamos para ayudarlos, pero ellos tienen ahí su reunión, 2 reuniones a la semana y gente se ha salvado ahí y ha sido algo que está floreciendo ahí en esa área de Jacob y la quebrada. Y esta pareja ha sido de mucho ánimo para nosotros porque se mudaron aquí y han empezado a trabajar bastante en el Evangelio, de mucho ánimo. Y casi termino. Esta es otra pareja que ha sido de mucho ánimo para nosotros, el hermano Edwin y su esposa Maribel de la Asamblea de San Juan de Dios. También ellos tienen un corazón para la gente, una visión por un trabajo nacional ahí en Costa Rica y un corazón para el Evangelio y son muy buenos amigos para Rebeca y para mí. Y algunas veces cuando dejas a tu familia y te mudas a otro país, extrañas a casa, pero es gente como esta, es la que te anima, con quien formas nuevos amigos y ellos han sido de mucho ánimo para nosotros también. Así es que la oportunidad, cierro con esto. Quizá te preguntas, ¿hay oportunidad para el Evangelio en Costa Rica? Te dejo este mapa y te dejo decidir los detalles por ti mismo. Esas son las asambleas y si incluimos a Jacob, y son las áreas donde el trabajo del Evangelio ha sucedido. ¿Ves todo el amplio espacio donde no tenemos trabajo del Evangelio que esté sucediendo? Así es que hay mucha oportunidad en Costa Rica. San José, una ciudad de 2.2 millones y solamente puedes decir que hay una asamblea, solamente ahí, en medio de 2.2 millones de personas. Así es que hay una tremenda oportunidad en Costa Rica para el trabajo del Evangelio. Y cierro con esto. Muy a menudo tú escuchas a la gente que hace el llamado, lo que les guió a servir de tiempo completo con el Señor o el trabajo misionero. Y comparto un verso que me habló a mí y a mi esposa. Yo recuerdo que en una conferencia misionero en Ontario había un hombre, cada año llegaba ahí esta gente que hacía un llamado y nunca se me va a olvidar el llamado de este hombre adulto. Creo que él era de Australia, creo que él ha servido en Colombia, pero su llamado solamente era que él leía los versos. Y quiero dejarlo ahí nada más. No voy a dar detalles personales, pero este verso fue uno que me habló a mí. Dice, a ustedes todavía les falta una cosa. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y después ven y sígueme. No importa dónde Dios nos ha guiado, quizá haya algo que nos estamos aferrando a eso, el confort de la casa, el confort de lo familiar, pero quizá hay alguien que Dios te está hablando que renuncies a algo por su servicio. Otro versículo que le habló a mi esposa en su llamado fue este verso que dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? La carga que estaba en nosotros por la necesidad de siervos de tiempo completo. Y vino con esto, ¿por qué le llamamos Señor si no estamos obedeciendo lo que Él nos pide? Y 2 versos que nos hablaron a ambos de nosotros después de visitar Costa Rica y ver la necesidad aquí, fue cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel a quien no han oído y cómo irán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y peticiones de oración. Muy a menudo al final de los reportes tenemos las peticiones de oración. Algunas ponemos 2, 3 o 4, pero la gente quizás no recuerda ninguna. Así es que solamente voy a poner una. Y una que espero que tomes el tiempo
hoy hay mucho para orar, pero si te acuerdas de Costa Rica, te pido que sea este verso nuestra oración. La cosecha es muy grande, pero los obreros son pocos. Así es que la oración, mi petición de oración sería, pídanle al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Pero en términos de Costa Rica, oremos que Dios envíe obreros a este lugar donde hay cosecha en Costa Rica. Y para cerrar con esta última, estamos agradecidos a Dios por tu interés en el trabajo de Dios en Costa Rica. No, no sabemos si vamos a estar aquí en 4 o 6 años. Sabemos que Dios nos tiene aquí ahora y estamos agradecidos por el privilegio que nos ha dado para servir en este tiempo en la tierra de Costa Rica. Y todas nuestras oraciones, las oraciones de ustedes son muy apreciadas y el interés que han mostrado por los años que hemos estado aquí, aún por gente que no conocemos, eso nos da mucho ánimo. Y les dejo ahí mi contacto para cualquiera y para si alguien tiene más preguntas, así es la forma en cómo pueden contactarnos. Con eso termino y le regreso a Caleb.